Hace unos años, comenzó a circular la fotografía de un hombre que ponía su dedo índice sobre su boca cerrada y en el texto se leía: "Si no crees, respeta". Era parte de una campaña para que los no creyentes respetaran las creencias cristianas. Y así como esta campaña demanda respeto para las creencias cristianas, así muchos otros demandan respeto para todo tipo de creencias, religiosas y no religiosas. En principio, parecen peticiones comprensibles, pero en realidad, lo que aparenta ser un llamado a la tolerancia esconde algo muy distinto. Vivir en comunidad entraña muchos desafíos, y uno de los más difíciles tiene que ver con la tolerancia y el respeto a las diferencias. Cuando el ser humano vive en un entorno cultural más o menos homogéneo, no se plantea la necesidad de ser tolerante con lo diferente. ¿Para qué? Si sus vecinos piensan y creen más o menos lo mismo, ¿qué problema puede haber? Pero ese no es el ambiente en el que vivimos los seres humanos del siglo XXI, un siglo marcado por la globalización y la red de comunicaciones más extensa de la historia. Prácticamente a diario estamos expuestos a una dramática diversidad de creencias, costumbres, valores y opiniones como nunca antes. Esta continua exposición a lo diferente ha generado lo inevitable: un enorme choque de ideas y opiniones, una gran confusión y, lo peor, intolerancia e irrespeto. No es secreto para nadie la hostilidad y los ataques personales que inundan las redes sociales, donde el refugio de un teclado parece ser que saca lo peor de muchas personas. Dada esta situación, ha sido comprensible que hayan aparecido esfuerzos por alcanzar un nivel manejable de respeto y tolerancia entre las personas e incluso entre los pueblos. De hecho, ya desde finales del siglo XX, los círculos académicos e intelectuales impulsaron todo un movimiento de tolerancia y respeto con el multiculturalismo como bandera. Desafortunadamente, es claro que muchos no comprenden la diferencia entre sus creencias y su dignidad humana. Se identifican a tal punto con lo que ellos creen que cuando otra persona cuestiona o critica esa creencia, se sienten atacados personalmente, como si estuvieran siendo cuestionados ellos mismos. Y eso pasa todo el tiempo. Si Juan es cristiano y Pedro critica o cuestiona las creencias cristianas, Juan piensa que Pedro lo está cuestionando a él. Si María cree en el gurú Juanito el Buenito y alguien critica a Juanito el Buenito, María se lo toma como si la estuvieran criticando a ella como persona. Por eso es tan importante entender que la persona no es lo mismo que sus creencias. En realidad, el llamado al respeto a las creencias ajenas se ha convertido en la práctica en una herramienta eficaz de censura y, por tanto, de más intolerancia e irrespeto. Cuando en aquella imagen que circuló hace algunos años leo: "Si no crees, respeta", pero lo que veo es a un hombre imponiendo silencio, de lo que se trata es de una manera solapada de mandar a callar a quien critica. Se usa la bonita palabra respeta como sustituto de cállate. Esta censura disimulada es una brutal muestra de intolerancia y un ataque personal a quienes cuestionan, a quienes critican, a quienes disienten, a quienes denuncian, a quienes se dan cuenta de lo negativo, dañino o peligroso
de una costumbre, creencia o tradición. Muchas creencias han causado y siguen causando todo tipo de daños. Y no me refiero solo a la religión, ni mucho menos solo al cristianismo. Sentimientos de culpa y miedo, desprecio a la vida no humana, guerras, injusticias y afecciones mentales son muchas veces el resultado de creencias. Abusos, engaños, estafas y hasta el control político de masas se sirven muchas veces de las creencias. La imposición de silencio es uno de los actos más claros de intolerancia y de falta de respeto a quien piensa diferente, pero es constantemente utilizada en redes sociales, en la vida cotidiana, en las discusiones. Cuando alguien encuentra criticable una creencia, costumbre o tradición, muchas veces se le exige guardar silencio. ¿Cuántos hijos no han sido callados y hasta amenazados por cuestionar las creencias religiosas de sus padres? ¿Cuántas personas no han tenido que callar y aceptar una creencia solo para evitar el juicio social o incluso para conservar el empleo? Al contrario, precisamente para restaurar un ambiente de auténtico respeto, la exigencia de silencio debe quedar solo para impedir el insulto personal y el ataque a la dignidad de otro. Si, por ejemplo, Juan se burla de Ana porque es cristiana, estaríamos ante un ataque personal que busca denigrar a la persona y, por tanto, sería una muestra de falta de respeto. Pero si lo que hace Juan es criticar el cristianismo, Ana no tiene por qué sentirse atacada. Ella no es el cristianismo y no debería identificarse con esa creencia. En ese caso, Juan debería poder criticar o cuestionar el cristianismo. E igual sucede con otras creencias religiosas, ideológicas y sociales en general. El llamado al respeto a las creencias ajenas bien pudo haber comenzado como un intento de buscar la conciliación y la armonía, pero se ha convertido en una reducción al absurdo y en un instrumento solapado de censura, porque en su misma conceptualización ha confundido a la creencia con la persona. El respeto debe ser a las personas, en tanto personas. De ahí que sí sea irrespetuoso invadir ciertos espacios. Sería irrespetuoso, por ejemplo, entrar en un templo cristiano, musulmán, judío o de cualquier religión a expresarse en contra de sus creencias. Ese es su espacio y se debe respetar. Sería irrespetuoso ir a un encuentro de terraplanistas a burlarse de sus creencias. Esa es su reunión, es su espacio. Ni siquiera se podría alegar libertad de expresión. De hecho, sería un ataque a la libertad de expresión de esas personas. En cuanto a la campaña cristiana de si no crees, respeta, no solo es hipócrita, pues respeto nunca ha sido la norma del cristianismo, sino que también pretende colocar al cristianismo en una absurda posición de víctima y usar el respeto como un medio de censura para acallar las voces de denuncia de sus tantos engaños. De mi parte, aquí en nuestro canal, no esperen silencio en nombre del respeto a las creencias. Las creencias deben ser examinadas, reflexionadas y cuestionadas. Solo así avanzamos en el camino de la autoconciencia y del auténtico conocimiento. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.